Gracias por este tiempo de palabra, Señor, que vamos a tener a partir de este instante. Gracias, Señor, porque nos has empezado a hablar desde el principio, Señor. Y el día de hoy, Señor, en primera instancia queremos darte gracias por recordar, Señor, una vez más tu resurrección, Señor. Un día como hoy, como cualquier otro, salió el sol y los discípulos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, Señor, leíamos ahorita. Y para nosotros, Señor, eso es toda nuestra vida. Todo el sentido de nuestra fe cobra con tu resurrección, Señor. Gracias, tú te levantaste de la muerte, Señor. Y el día de hoy, Señor, estás sentado a la diestra del Padre. Y tu Santo Espíritu está aquí para hablarnos a través de la palabra, Señor. Y el día de hoy queremos disponernos para escucharla con atención, escucharla con enfoque, Señor, y concentrarnos, Señor, en eso que quieres hablarnos a nosotros, Señor. Permítenos este día ser transformados por el poder de tu palabra cada vez más a tu imagen, Señor. Y que todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas por este texto que vamos a leer hoy, Señor, las exponemos delante de ti. Las ponemos delante de tu presencia, Señor, y nos ponemos como mantequilla en sartén, Señor, para que nos moldees, nos derritas y nos vuelvas a formar cada vez más a imagen de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, permítanme acomodarme aquí. Acompáñame a Romanos capítulo 7, por favor. La semana pasada terminamos el capítulo 6, hoy vamos al 7. Y este capítulo, chicos, es la antesala a lo que se conoce como el corazón de Romanos. Hace tiempo atrás me tocó estar en un curso intensivo de esto y estuvo muy fuerte, muy interesante. Y vamos a empezar a entrar entonces a esa antesala. ¿Y qué es el corazón de Romanos? Es justo el punto central de toda la carta. Aunque en el capítulo 1, versículo 16, podemos considerar que ese versículo es el eje de todo el libro. ¿Se acuerda que dice Romanos 1:16? Se lo voy a poner de tarea de memoria. Y que me manden un video ahí por el WhatsApp diciéndolo de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y aunque ese es el versículo, porque Pablo nos habla del Evangelio en toda la carta de los Romanos, al acercarnos al corazón de Romanos, y le llamamos así, es porque Pablo viene desglosando qué es ese poder de Dios para salvación y cómo opera en nuestra vida, cuál es la manera en la que esto viene a ser parte integral de mi vida. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios para salvación? ¿Cómo se vuelve parte integral de mi existencia? Pues. Y ya vimos que comienza el momento de darnos acceso a una nueva vida. Y ese es el comienzo. Pero a partir de ahí empieza un proceso de transformación a un nuevo estilo de vida, ahora caminando con Él. Antes no caminábamos con Él, ahora caminamos con Él. Entonces, ya ha quedado claro en los capítulos anteriores que la salvación no es por nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. Y la salvación es algo que haciendo algo yo la pueda perder, porque la salvación es del Señor, no es tuya, no es mía. Él nos la dio por la fe. Y cuando te es dada, no hay nadie que te lo pueda quitar. No es que un día eres hijo y al otro día ya no eres hijo y luego otra vez eres hijo y ahí estás bailando. No, la salvación del Señor la entrega, punto, se acabó. Y en el capítulo 6 empezamos a ver cómo Pablo describe ese dicho, ese poder de Dios para salvación, pero cómo estará operando en nosotros desde ese día 1 en que tú creíste, en que tú y yo creímos. Y ese proceso vimos que le llamábamos santificación. ¿Y qué es la santificación? Ser cada día más parecidos a Jesucristo. Esa es una manera de decirlo muy sencilla. Sin embargo, este capítulo 7 es uno de los más controversiales de todo lo que Pablo escribió. Controversiales porque, de hecho, a algunas personas hasta les da miedito medio adentrarse al capítulo 7 porque es complejo. ¿Por qué? Porque vamos a ver a un Pablo exponerse tan humano, tan vulnerable como cualquier ser humano, como tú y como yo. Pero eso de alguna manera es muy bueno y por eso Dios dejó el capítulo 7 de Romanos inspirado por el Espíritu Santo de mano de Pablo, porque si te fijas y te vas a dar cuenta,
no es tan distinto a ti y a mí. Sí, fue el misionero, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, etcétera, pero no es distinto a ti y a mí. Es tan humano. Entonces, nos va a permitir ver este capítulo 7, lo que hay en el corazón de Pablo como creyente, no como gran master, sino como un creyente, así como tú y como yo. Y lo que vamos a ver de Pablo en su corazón es que hay una enorme y tremenda e incansable fatiga de Pablo por estar luchando contra el pecado que todavía habita en él. Ya es salvo, pero es una lucha insufrible por dejar de hacer aquellas cosas que no debemos de hacer. ¿Te suena familiar? Claro. Y vamos a descubrir cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja cómo lidiar con esto. Entonces, en este capítulo 7 vamos a ver algunas cosas. La primera, y de una vez déjame dejarlo en claro, las cosas que el capítulo 7 enseña, que la santificación total e inmediata de nosotros no existe. No existe. Es un proceso, no es una varita mágica para hacer ping e instantáneamente y de para siempre quedar santo. Y es que de repente hemos malentendido cuando Jesús dice, sean santos como yo soy santo. Y tú dices, uy, tengo que ser santo, ¿no? Pero no hay tal cosa en la Escritura de ser cristiano y no pecar nunca más. Me acuerdo en la secundaria se burlaban de mí a veces, porque me decían, ay, sí, tú tan cristiano y velo, y lo que andas diciendo. Pues en aquel momento no sabía ni cómo defenderme, pero es totalmente normal ser cristiano y continuar cometiendo errores. No debería de ser, ya lo vimos, pero nos pasa. De hecho, la Escritura, si tú eres de los que piensas que eres cristiano y ya nunca más, o llegas a estar en un momento o en ciertos momentos en los que no hay pecado en tu vida, déjame decirte que ya todos aquí podemos leer acerca de ti. En primera de Juan el apóstol habló de ti diciendo que eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque en realidad no hay tal cosa. La santificación no es no pecar nunca más. Y pensar así es un error, y el objetivo sería que el día de hoy te fueras de aquí quitándote esas ideas de la cabeza si es que están en ti. La santificación, fíjate esto, por favor, espero que esto quede para siempre en tu vida. Es un proceso gradual. La santificación es un proceso gradual que demanda tu voluntad, pero no para depender de tu esfuerzo, sino más bien demanda tu voluntad. Es un proceso que demanda tu voluntad para depender y confiar en la obra del Señor en tu vida. Eso es muy diferente. Porque yo puedo decirte a ti, sé santo, y tú, uy, tengo que ser santo, y entonces dependes y confías en ti mismo, en tus esfuerzos. Pero en realidad la santidad es aprender a depender y confiar en la obra de Dios en tu vida. Entonces, ya vimos también cuál es el papel que juega la ley en la santificación. En la justificación, en el capítulo 4, 5 y 6 ya vimos que la ley no sirve para la justificación, no nos sirve, solo nos muestra el pecado. Entonces la pregunta más coherente sería, bueno, ¿y para la santificación me servirá la ley? Entonces, este capítulo 7 vale la pena hacer un bosquejo y lo vamos a dividir en 4 partes. Parte número 1, versículo del 1 al 6, vamos a ver la autoridad de la ley. O sea, ¿qué autoridad tiene la ley de Dios en tu vida y en la mía hoy, 2025? Después, segunda parte del versículo 7 al 12, vamos a ver la función de la ley. ¿Para qué nos sirve? Para ti y a mí en este año, en este tiempo. Del versículo 13 al 20 vamos a ver la debilidad de la ley. Y del 21 al 24, la única y la verdadera esperanza para ti y para mí. ¿Listos? Arrancan motores. Verso 1, capítulo 7. Dice Pablo, ¿acaso ignoras, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Alto hasta aquí. De las primeras cosas que Pablo va a dejar en claro es que la ley en una persona aplica siempre y cuando esté viva. Es como un delincuente, es delincuente hasta que se muere. O sea, ha infligido la ley, a lo mejor anda ahí escabulléndose y la ley lo anda persiguiendo mientras vive, pero ya muerto ya no sirve de nada. Es como un ladrón que es legendario, ¿y dónde está ese ladrón? Y lo anda queriendo la policía agarrar, y en una de las últimas robadas o asaltos que hace, se le encaja algo y muere. Y es como si la policía llegara y le pone ¿cómo se llaman? Las esposas. Pues ya no sirve de nada. O sea, ¿por qué? Porque ya no sirve de nada porque pues ya murió. Ya no aplica la ley a su vida porque ya no está en vida. Y Pablo lo que está haciendo aquí es que va a introducir una nueva idea apalancado en el ejemplo del matrimonio. Y nos va a decir que tú y yo, lo que nos está diciendo este texto es que tú y yo podemos escoger tener una relación con Dios a través de la ley, o puedes escoger tener una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Es muy interesante. Fíjate que Dios considera que esto de que les dio la ley allá desde el Éxodo, lo hizo planteando como si fuera una relación de matrimonio. Mira estas citas, Jeremías 2:2, te las voy a mencionar. Dice en Jeremías, porque bueno, Éxodo 20 es donde les da los mandamientos, ¿no? Y les dice, voy a hacer pacto con ustedes. Pero mira lo que les reclama, lo que dice, el profeta Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el destierro, allá en el desierto, pues, en tierra no sembrada. O sea, Dios está semejando esa relación como si hubiera sido de matrimonio. Ezequiel 16, versículo 8, es otro profeta, dice, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. O sea, está hablando de su pueblo como si fuera una doncella que contrajo nupcias con su marido. Oseas, capítulo 2, verso 19, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Relación de matrimonio. Y el reclamo que tú puedes ver en los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, es que la doncella Israel no cumplió la parte de su relación. No la hizo, a pesar de que Dios la consideraba de tal nivel. Pero, volviendo a Romanos, Pablo refiere a que ese contrato que teníamos con Dios a través de la ley permanece mientras estás vivo. Esa relación de matrimonio paralela se mantiene mientras estás vivo. Mientras el cónyuge vive es la manera en la que permanece. Por cierto, chicos, jóvenes, hasta que la muerte los separe en un matrimonio es mucho tiempo. Así que pongan mucho cuidado con quién se van a casar. Paren bien las antenas, porque hasta que la muerte los separe no es cualquier cosa. Son muchos años. Son muchos años. Y en el verso 4 de Romanos 7 dice que nosotros estábamos unidos de esta manera a la ley. Pero dice que al morir en Cristo, al ser bautizado con Él en su muerte, ¿se acuerdan que fuimos bautizados con Él en su muerte? Al creer en Jesús, tu viejo yo que traías adentro, aquel software espiritual viejo, muere, es sepultado en ese bautismo de la muerte de Jesús que veíamos en Romanos 6. Y naces de nuevo, nace un nuevo hombre en ti. Entonces, lo que te unía con ese viejo hombre a la ley, a ese contrato de ley con la ley, se terminó. Ya no hay relación tuya con la ley. Ahora, Pablo está siendo muy cuidadoso, porque algunas personas, en algunos momentos, él fue acusado de negar la ley por esto.
¿no? De decir, hoy estás invalidando la ley, la estás desacreditando. Pero Pablo está siendo muy cuidadoso, porque él no está diciendo que la ley se invalidó. Está diciendo que tú y mi relación con la ley se acabó. La ley ahí sigue, ¿no? Verso 4. Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ahí está lo que mencionábamos, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen régimen viejo de la letra. A ver, Pablo lo que está haciendo con estos versos es que está proponiendo una nueva manera de llevar tu relación con Dios, ya no casados con la ley. En el verso 4 dice, habéis muerto a la ley. ¿Para qué? Fíjate esto, el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para, dice ahí la palabrita, cuando te encuentres esa palabra es que viene un propósito. ¿Para qué? Para que seas ¿de quién? De otro. Ese es el propósito. ¿Y de cuál otro? Pues del que resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que moriste, tú y yo morimos a ese yugo que nos ataba a la ley para ser libre, como en los matrimonios, que muere el cónyuge y pues ya te puedes casar con otro sin caer en adulterio. ¿Sí? Entonces tú moriste a ese yugo, morimos tú y yo a ese yugo que nos ataba a la ley para ser libres. ¿Para qué? Para ahora ser de otro. ¿De quién? De Cristo. Es decir, moriste a la ley para ahora casarte con Cristo. ¿Y qué significa casarte con Cristo? Llevar tu relación con Dios, ya no a través de la ley, sino ahora a través de una relación con Jesucristo. Y todos aquí podemos leer en el Nuevo Testamento que la relación de Cristo con su iglesia, contigo y conmigo, se asemeja ¿a qué tipo? Al del esposo y una esposa, al de un matrimonio. De hecho, en Apocalipsis dice que vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿El Cordero con quién? Con su iglesia, contigo y conmigo, para vivir para siempre con Él. Ahora, hagamos algo. Me gustó hacer esto, fue increíble. Hagamos una comparativa de nuestras posibilidades con Dios, de vivir con el esposo ley o la ley, o con el esposo Cristo. ¿Ah? ¿Cómo es vivir con el esposo de la ley? Es terrible. Es terrible porque la ley, el esposo de la ley demanda perfección. Demanda que no tengas ninguna sola falla. Siempre está mirando tus fallas. Todo el tiempo es, te quedó salada la comida. Llegaste 42 segundos tarde. Y tú así, ¿no? Te saliste 1 milímetro de la raya. Te arreglaste mal. No te quedó bien esto. Ahí te va otra. Que te reclama y te dice, me imagino que estás pensando o quizá teniendo malas intenciones, ¿verdad? Ya te caché. Te falta esto, te falta el otro. No estuvo completo lo que hiciste, te faltó este microcachito. No sé cómo la pienses, pero la verdad es un horror vivir así. Es un horror. Imagínate vivir así, es desgastante, es una tortura diaria, total. Cada hora estar lidiando con una relación de este tipo. Y de hecho, versículo 5 dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Fruto para muerte, vivir bajo este régimen de un esposo como la ley da fruto la muerte por el desgaste. No lleva nada fructífero en la vida de un creyente vivir así. No hay manera espiritual de vivir una vida que sea creciente, fructífera y de bendición. No es posible. Es complicadísimo. Pero Pablo dice que hemos muerto esa vida
a fin de que ahora vivamos bajo un nuevo régimen. Me llamó la atención régimen, porque es como un estilo, ¿no? Que sí da fruto de vida para Dios. Mientras en el régimen anterior nos estábamos sin dar fruto, o sea, con la ley, esto, el otro, aquello, aquí, te me faltó acá, todo eso produce muerte. El nuevo régimen en Cristo nos permite llevar una vida fructífera para Dios. Y mira, acompáñame por favor a Efesios 2, verso 25. Mira cómo asemeja Cristo esta relación de matrimonio con su iglesia. Efesios 5, verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí viene el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para santificarla. Ahí está el proceso de santificación. Ahora, el marido de la ley no te santifica, te acusa, pero Cristo te santifica. Dice, habiéndola purificado, la ley no te purifica. La ley te muestra dónde estás mal, te señala el dedo en la llaga, pero Cristo sí te purifica. Luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? ¿Qué dice? Gloriosa. La ley no trae gloria a tu vida, Cristo sí. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La ley no te libra de cualquier embarre, cualquier envije, cosa fea. Cristo sí. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. La ley te demanda perfección, pero Cristo te da perfección. Entonces, ahora tú y yo podemos servir bajo este nuevo régimen. ¿Cuál? El de la ley del Espíritu. ¿Y qué es eso de la ley del Espíritu? Es donde tú y yo ya no nos movemos por un manual que dice, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, como si hubiera un manual de operación cristiana. Como en los negocios que te dan un manual, este es nuestro manual de operación cristiano. ¿Has escuchado que algunas personas dicen que la Biblia es el manual del fabricante? No es el manual del fabricante. La Biblia no habla de ti y de mí. La Biblia nos habla de Dios y es para conocerlo a Él. Y claro, Él nos va a decir qué es lo que espera de nosotros, pero no hay tal cosa, no hay un manual de operación cristiano donde tú puedas hacer un checklist en esta nueva vida y decir, muy bien, muy bien, muy bien, tache, tache, bien, bien, tache, tache, tache. Ahora tú y yo nos movemos por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Piensa esto, imagínate, siguiendo el ejemplo de la relación matrimonial, imagínate una relación de matrimonio basado en reglas. Te levantas, pues el reloj 6:50. Ay, a ver el manual. 6:55. Decir buenos días, cariño. Sonreír. Buenos días, cariño. 8 a.m. Desayuno humeante. Si no, entonces pone el café a 45 grados centígrados con 3.72% de azúcar sublimada. Si no, retira el café. O sea, no se puede. Así no son las relaciones de matrimonio. No existe, pues. Y la Biblia dice, por otro lado, en Romanos 8, de hecho, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. O sea, Jesús no te libró de la esclavitud del pecado para que ahora seas esclavo de reglas. Dice que Él nos ha dado un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, mira entonces, la relación que tenemos, que Dios nos ofrece a través de la gracia de Cristo, es una relación mucho más superior que la relación que teníamos con Dios a través de la ley. Ahí te van otros contrastes. La ley dice, adorarás al Señor tu Dios. La vida en Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La ley te dice, no tomes el nombre de Dios en vano. La vida en Cristo dice, Señor, santificado sea tu nombre. La ley te dice, honra a tu padre y a tu madre. La vida en Cristo dice, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. La ley te dice, no mates, no matarás. La vida en Cristo dice, Señor, perdóname mis pecados, así como yo perdono a mis ofensores. Y oro por mis enemigos.
Entonces, revisando el bosquejo que les decía al principio, ¿cuál es la autoridad de la ley? ¿Qué autoridad tiene la ley en tu vida y en mi vida hoy en día? Respuesta, ninguna. Ninguna. No tiene autoridad la ley sobre tu vida. Tenemos ahora acceso a un estilo de vida superior al de la ley, superior a vivir cumpliendo reglas, leyes, pasos y saber. ¿Y sabes qué es lo peor? Leyes inventadas por ti, por mí. Peor tantito. Que nos inventamos pasos para no sé qué. ¿Quién dijo? A veces ni la Biblia lo dice. Peor aún. Entonces la pregunta más obvia, ¿qué pasa si, a ver, si ya no tiene autoridad la ley en mi vida porque he muerto a esa relación y ahora, entonces, ¿qué onda con la ley? ¿Cuál es la función de la ley hoy en día? Segundo paso, ¿para qué nos sirve a ti y a mí la ley entonces en el 2025? Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué contesta Pablo? O sea, si no sirve de nada, es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía, ojo con esto, fíjate en qué tiempo están los verbos, está en pasado. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A ver, Pablo está siendo bien claro con esto. La ley no fue dada para justificarnos ni para santificarnos. Eso lo vimos en el capítulo 6. Pero que no sirva para justificarnos y santificarnos no significa que tú y yo la debemos desechar y tirar, porque sí tiene una función. ¿Y qué función tiene la ley? Mostrarnos el pecado, volverlo evidente. Dice Pablo, yo no sabía que envidiaba hasta que vi que la ley dice, no envidies. Y capté y dije, ups, entonces hay pecado en mi vida. Le mostró, lo volvió evidente. Ahora, muy interesante esto. Pablo está hablando de su experiencia como fariseo. Ustedes se acuerdan que él, cualquier niño que quería ser fariseo tenía desde muy temprana edad, tenía que comenzar como desde los 7 años un estudio riguroso de la ley, debía ser muy bueno para memorizar. Pero Pablo está diciendo, yo no sabía lo que era pecado hasta que la ley me dijo que era pecado. Y crece con eso, es formado en eso. Y lo primero que pasó, que dice Pablo que pasó al conocer la ley, el número 1, conocí el pecado. No dice que la ley lo hizo pecar. Lo que dice es que conocer la ley, lo llevó a él al pecado. Y la segunda cosa dice que el pecado, tomando por ocasión la ley, produjo toda codicia. O sea, dijo, yo no era codicioso hasta que la ley evidenció que sí lo soy. Y esto, la verdad, es algo que experimentamos tú y yo todos los días. Te voy a poner un ejemplo. A partir de este instante tienes prohibido, aquí tú, tienes prohibido mirar al piso. Y estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por no mirar a ver el piso. Estaba viendo en las noticias que ya ven que Claudia Sheinbaum prohibió el consumo de productos procesados y chatarra, cosas de esas en la escuela. 3 días después o una semana después me tocó ver una noticia de niños, los mismos alumnos, con mochilas gordas así, llenas de frituras, chatarras, dulces, chocolates, mazapanes, caramelos, y se lo andan vendiendo a escondidas en la escuela. Y no para ahí, dice la nota, que la maestra le entrevistan al niño de, sí, me lo vende un amiguito, nomás que no le voy a decir porque pues no le puedo echar la cabeza y pues estas son las noticias. Pero la maestra lo cachó y la maestra le dijo, pues no vayas a decir nada porque luego a mí me regañan.
Es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque somos nacidos en pecado. Hay un límite establecido, o sea, pintan la raya y andamos viendo a ver cómo, por dónde le llego como para que sí pueda hacerlo. Y mira el ejemplo que Pablo pone, qué curioso. ¿Por qué? Por ser Pablo, fariseo de fariseos, experto en la ley. El ejemplo que pone precisamente es el de la, el de la codicia. ¿Por qué? Porque imagina a Pablo siendo con todo el pedigrí, haciendo su checklist operativo en Cristo, diciendo, a ver, adorarás al Señor tu Dios, palomita. Guardar el día de reposo, palomita. No hablar su nombre en vano, palomita. Apedrear a todas las adúlteras, palomita. No codiciar. No codiciar. Y ahí empezó el detalle de Pablo. ¿Por qué? Porque la codicia es un tema del corazón. Está adentro. ¿Sí? Por ejemplo, no adultere, Señor, dice que no adultere. Pero yo he codiciado la mujer de mi prójimo. No mates, pero yo en mi mente he torturado a gente que me cae gorda. Entonces, al final del día, al final del checklist, Pablo descubre que es un terrible pecador como cualquier otro, porque en el 10º mandamiento, no codiciar, falló. Y si falla ese, ya no sirve nada. Y esto nos lleva a entender algo bien, bien importante para ti, para mí hoy. Si tenemos una relación correcta con Dios por medio de su palabra, la palabra nos va a llevar a admitir que sí o sí somos pecadores, desde hoy hasta nuestra muerte. Justificados, pero pecadores. Y esa es la función de la ley para ti y a mí hoy en día. Hacernos ver que todavía seguimos cometiendo errores. Pero no nos sintamos desechados, porque en 1 Juan dice, abogado tenemos. Pero debido a esto, debido a esta situación, Pablo va a mostrar algo que es dolorosísimo para Pablo, que amaba la ley. Y eso me lleva al tercer punto. Vamos a ver la debilidad de la ley. Verso 13. Dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Te fijaste lo que dijo? Dijo, el pecado produjo la muerte por medio de algo que es bueno. Dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Esto debería de aterrorizarnos de alguna manera, de cómo el pecado puede hacernos mucho daño por medio de cosas que no deberían hacernos ningún daño, sino mucho bien. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo qué cosas? Como la religiosidad. De hecho, la religiosidad era el principal problema de Pablo. El pecado hizo apelar a su corazón religioso, y en su corazón religioso de alguna manera hizo cosas buenas, como memorizaba la escritura, ayunaba, servía, predicaba, pero el pecado mantuvo a Pablo mediante esa religiosidad apartado de la gracia y de la misericordia de Jesucristo. Estuvo apartado. Y la Biblia, mi querido amigo, no nos presenta a la religión como algo bueno en lo absoluto. Por una simple y sencilla razón. Hace énfasis en ti, en lo que tú haces. Es que ya hice esta obra. Es que yo fui para allá. Es que yo hice esto. Pone el énfasis en ti y no pone el énfasis en lo que Cristo hizo y hace por ti. Entonces, puede ser la pregunta, ¿cómo puedo entonces relacionarme con Dios? Y la respuesta es por medio de su gracia. No hay nada que puedas hacer
en tu agenda personal para alcanzarla. Y entonces, pues así como los girasoles se abren en la mañana al sol y reciben de gracia todo el calor, la energía, y eso los lleva a producir semillitas muy buenas para ir al béisbol. Las lleva a producir un fruto bueno y agradable. Así tú y yo tenemos que exponernos delante de Él. Y Él va a producir los frutos en nosotros, como ese pámpano que está pegado a la vid, y lo que tiene que hacer es permanecer. Y Jesús dijo, permanece en mis palabras, y así van a ser mis discípulos. Y así van a llevar mucho fruto. No hay nada que podemos hacer. Verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago en el presente no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, de nuevo tiempo presente, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta parte es el clímax de este capítulo. Es importantísimo poner atención. Lo primero que dice es que Pablo dice que es carnal, vendido al pecado. Y este nos habla de un tipo de Pablo, o hace referencia a un tipo de cristiano muy particular. Algunas personas piensan que Pablo aquí está hablando a como él era antes de Cristo, pero si te fijas, te dice énfasis de que está hablando en tiempo presente, o sea, él ya está justificado. Entonces, ¿por qué está diciendo que es carnal, vendido al pecado? ¿Sí? Lo que sucede es esto, porque está hablando de algo activo, algo que está sucediendo hoy en día, no cuando antes que no conocía a Jesús. Y el término carnal en el Nuevo Testamento no se usa para referirse a un inconverso, no se usa. Hay tres tipos de personas según el Nuevo Testamento. Ahí te van. Uno, el hombre natural. Y el hombre natural no es el que come así orgánico y muy natural. No, no, no. Es el hombre así como es de nacimiento. O sea, no ha nacido de nuevo, no ha creído en Cristo. Simplemente es tal cual es. Ese es el hombre natural. Otro es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que ha nacido de nuevo. Me refiero a hombre en el sentido de género humano. Y el número 3 es el hombre carnal, el hombre que ha nacido de nuevo, ojo con esto, ha nacido de nuevo, pero intenta vivir esa nueva vida en sus fuerzas. Esos son los tres, natural, espiritual y carnal. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, acompáñame, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te fijas que el hombre natural, no puede hacer nada por sus fuerzas? No le cae el 20, no le sirve de nada oír prédicas, no sirve que le digas, ándale, échale ganas, porque no entiende, no sabe, dice, para él son locura y no las puede entender. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, palabra clave, tenemos la mente de Cristo. Este es el hombre espiritual, ¿sí? Y luego, siguiente capítulo de 1 Corintios 3, el versículo 1 ahora, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí está el tercero, el hombre carnal. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué es un carnal? Repito, es alguien que ha conocido al Señor, ha nacido de nuevo, pero se caracteriza porque no hay madurez espiritual en su vida.
Un rasgo es que no puedes ir más profundo en la palabra porque no le entra, así como literal como a un bebé de 3 meses, no le puedes poner un ribeye de 1 pulgada jugoso, un pollo adobado, jugoso, con una ensalada, porque no lo va a digerir. Así es el carnal. Dice Pablo, les quise hablar como espirituales, pero no pude, tuve que regresarme a la lechita de 3 días, porque son carnales. Y regresándonos a Romanos, ¿qué es lo que está diciéndonos Pablo con esto de que soy carnal, vendido al pecado? Y es Pablo, en sus últimos años de vida, escribiendo y diciendo, soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Está cayendo en cuenta que es totalmente carnal, porque ha estado tratando de vivir su vida en Cristo por sus fuerzas. De hecho, mira, abre ahí Romanos 7, Biblia. De hecho, está Pablo ensimismado. Yo busqué pronombres posesivos de la primera persona en todo este capítulo. O sea, yo, mi, mío, me. Y encontré alrededor de 28 menciones de Pablo. Mira, vamos ahí a Romanos 7. Dice, por ejemplo, verso 7, pero yo no conocí el pecado por la ley porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley, la verdad es santa y el mandamiento es justo, santo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, si lo que no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Está ensimismado. Pablo está enfocado en sí mismo. Y es que le resulta a Pablo caminar bien con el Señor. ¿Has escuchado la frase de, es que me es imposible hacer esto? Tienes razón, no puedes. Una vez una persona me decía en una reunión ahí, ay, es que yo no puedo perdonar a mis padres. Tienes toda la razón, no puedes. Pensó que le iba a decir, no, si verás, tú puedes. No, no puedes, te es imposible. Y la pregunta que podemos hacer es, bueno, ¿qué hago? Porque, a ver, Señor, ya me cayó el 20. Ya sé lo que estás diciéndome, Señor. Yo sé qué es lo que quieres que haga, pero ya tengo todo clarificado. Pero, Señor, me voy a esforzar, pues. Yo le voy a echar ganas, yo me muevo, yo puedo, Señor. 3 doritos después, error. Sabes, yo creo que esa es la peor frase que puede estar en la mente de un cristiano. ¿Cuál? El yo puedo. El yo puedo. Y Pablo descubrió esto, que no puede. Y déjame decirte, o sea, vemos a Pablo todo conflictuado, pero ¿sabes qué? No hay que olvidar algo. Este texto de Romanos 7 no nomás es Pablo escribiendo, está inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios tratando de decirte, compa, no puedes. Tú no puedes. Pablo descubrió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no puedes. Es que todo, y entonces ¿dónde queda el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Exacto. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo. Tú no puedes. ¿Qué anti todo lo nuevo que hay ahora de, vamos, tú puedes, cree en ti mismo, ámate, date besitos así en el espejo? Claro. Pero ¿sabes qué? Entre más dependientes somos de Cristo,
más libres somos realmente. Entre más dependes de Cristo, más potencial adquieres como ser humano. Lejos de Cristo es una apariencia, es un fake. Es como un holograma de éxito, pero realmente no es real. Le haces a esa vida así, es como un holograma transparente. Hay una epidemia en el cristianismo que se ha colado para hacernos entender y caer en cuenta que somos campeones en Cristo. Somos ganadores en Cristo. ¿Y sabes qué? Esa es psicología barata. Bíblicamente, eso es ser carnal. Porque el texto dice, no puedes. Mira, el verso 15 de 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estos son síntomas de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Por qué es importante? Porque cuando no hay un solo ápice de dolor en una persona al pecar, déjame decirte algo, no has nacido de nuevo. Y a veces la gente se escuda en estos versos que acabamos de leer de Romanos y decir, es que no soy yo, es el pecado que habita en mí, por eso hago lo que hago. Es cierto, perdón por los cuernos. No es cierto. Yo veo aquí a un Pablo estresado, inquieto, arrepentido, deseoso de cambiar. ¡Quiero hacer lo bueno! Y el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué significa esto? Noticia para todos nosotros. El problema eres tú. Como los novios, ¿no? Cuando están acordando, es que no eres tú, soy yo. Igualito aquí. Mi amor, ¿por qué no has cambiado esto? Es que soy yo. El problema soy yo. Es la conclusión bíblica que estamos viendo. Y eso me lleva al último punto. ¿Cuál es la única y verdadera esperanza que tenemos tú y yo? Verso 21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mira, déjame decirte algo. Solo alguien que verdaderamente ha nacido en Cristo puede deleitarse en la ley de Dios. No codiciarás, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Ay, qué delicia puede haber en eso. Claro, si no has nacido de nuevo, no te sabe. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos tenemos esta lucha en el interior entre lo que quiero o debo hacer y lo que deseo hacer. Es como cuando estás a dieta. Dices, vamos a ir al no sé dónde a comer, no sé qué. Ponles. Están muy de moda. Entonces tú que estás a dieta dices, a ver, me voy a controlar, ¿no? Y te sirven una bandeja de pollo con salsas y se te va deslizando pieza tras pieza por tu boca. Tira tras tira de pollo. Y lo vas así chopeando en el aderezo uno tras otro, tras otro, tras otro. Y de repente te volaste toda la bandeja. ¿Y cómo terminas? Odiándote. Y dices, ¿cómo hice esto? Y estás ahí y te dicen, hay de postre pastel de 3 chocolates. Y dices, ay, pues ya que, hombre. Pues ya que. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque hay una semilla interna de deseo, lo que ya sabes que no quieres, que no debes, perdón. Y no importa la bola de argumentos que tengas en tu mente, negocias y, a ver, pero es que si me como 3, 4, pero hay una más, no pasa nada, y ya te aventaste toda la bandeja. Y medio pastel. Yo he tocado doctores que de repente le dicen, es que fumar es malo. Exhalando
una bocanada de su propio cigarro. Pastores que caen terriblemente en pecados tan escandalosos. ¿Sabes por qué? Porque no es algo mecánico. O sea, no es un checklist cristiano, no es una serie de pasos, no es de que, tengo un título de instituto bíblico pegado en la pared, sino es a razón de un deseo que tienes en el interior. Jaime Foot, el pastor de Semilla Cuerna, Navaca, tiene esta frase, dice, un deseo intenso solo puede ahogarse con un deseo mayor. Tú tienes un deseo intenso, la única manera en que eso quede ahogado es con un deseo mayor. Y Pablo nos está dejando una conclusión tremenda, tremenda, tremenda. No es con tus fuerzas, no es con tu experiencia, no es con tu entendimiento, porque el bien no mora en ti y en mí. No mora. Entonces, tú y yo tenemos que dejar de confiar en nuestra propia fuerza, en nosotros mismos. Porque mira el resultado de confiar en nuestro desempeño como cristianos. Verso 24. ¿Qué dice Pablo? Dice, verso 27, 24, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué andas con Pablo? ¿Irías a su iglesia? ¿Dejarías que fuera tu pastor? Imagínate su bio en Instagram. Creyente, misionero, fariseo de fariseos, entrenado a los pies de Gamaliel. Nota, soy un miserable. Pablo está diciendo, en otras palabras, a sí mismo, me odio. De hecho, parece que Pablo tiene como una especie de conflicto severo mental, como si se estuviera volviendo loco. Pero no perdamos de vista esto. Este es un texto inspirado por el Espíritu de Dios, para ti, para mí. Y no sé si tú has llegado a pensar eso de ti mismo. Yo sí. Yo creo que estoy loco, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero déjame decirte, hay buenas noticias para ti. La buena noticia es, no estás loco. Estás vivo espiritualmente. Estás vivo espiritualmente. Un muerto no lucha contra el pecado. Un vivo sí. Si tú estás pasando por una situación así, déjame decirte algo. Bienvenido a la vida eterna. Es como cuando estás enredado. Una vez andaba en Quino y con unos primos ahí, se me volteó la dona. Y no sé cómo se me cuatrapearon las piernas y estás ahí pegando golpes, sepultada la cabeza en el agua, porque quieres salir de ahí, porque estás vivo y necesitas volver a respirar a lo que ahora es normal para ti. Es exactamente esa lucha del pecado. Estás vivo en Cristo. Ahora, Dios no quiere que pases la vida en esa lucha. Y Pablo hace la pregunta más importante, tremenda, en este punto clave, y la pregunta es, ¿quién me librará entonces? No creo que va a salir el chavo, ¡yo! ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Fíjate, no dice cómo, como si fuera una receta de cocina. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No dice qué, como si fuera algo que pides por internet, compras en Amazon, para que te pregunta, ¿quién me librará? Hay algo que muy probablemente Pablo está pensando en esto de quién me librará de este cuerpo de muerte. Hay algo que hacían los criminales bárbaros y los judiciales de Roma estaban muy acostumbrados a esto, que lo que hacían estos cuates era que cuando alguien asesinaba, bueno, con cuchillo, ¿no? Antes, asesinaba a otro alguien, la enmienda judicial para ese tipo de delito era que agarraban a la víctima muerta y lo empalmaban cuerpo con cuerpo contra el asesino. O sea, ponían la mano del muerto, se la abrían así, se la pegaban y lo amarraban, los brazos, el torso, así, todo el torso, las piernas, los pies, y ahí lo dejaban. Entonces el difunto, la víctima asesinada, se empezaba a putrefactar, y toda esa putrefacción la estaba oliendo el asesino, y la estaba oliendo, y se empezaba él a autointoxicar y a automorir él mismo por los gusanos y la podredumbre, y su propio cuerpo se empezaba a gangrenar. Y así moría el asesino. Y entonces,
es como si Pablo tuviera un poco en mente eso cuando dice, sabes, soy nuevo, pero estoy atado a un cadáver que me está matando. ¿Quién me va a librar de esto? Porque si le doy tantita chancita a ese pecado, me arrolla, me gana. Entonces, ¿quién? Y eso conduce, esta pregunta conduce directamente al corazón de Romanos, que lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero Pablo no se espera al capítulo 8, que allá lo va a desarrollar, hace un mini spoiler, y dice el verso 25. Gracias doy a Jesucristo. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Y luego, como que descansa de que dice, es Jesús. Y regresa para concluir, dice, así que yo mismo con la mente, verso 25, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta es la única y verdadera esperanza. ¿Cuál? Cuando yo, Pablo, yo, Gustavo, confío en mí mismo, confío en mí mismo, en mis habilidades, voy a terminar sirviendo al pecado. No hay otra. Cuando yo permito que Jesucristo haga la obra, Él en mí, voy a terminar sirviendo la ley de Dios. Y no hay curso, como decíamos, no hay seminario, congreso, campamento, domingo especial, no hay nada que pueda reemplazar a nuestro bendito Señor Jesucristo y la obra que Él mismo hace en ti y en mí. No hay nada que lo pueda reemplazar. Tal vez brinca en tu interior y en mi interior la onda de decir, bueno, pero a ver, o sea, sí entiendo, pero dime, o sea, por favor, dame una lista de pasos que hacer. Amigo, de verdad, descansa en Jesús. Confía en Jesús. Descansa en su obra en tu vida. Es su obra, no la tuya. Y quédate con esta reflexión el día de hoy. ¿Dónde está tu confianza hoy en día? ¿Está en lo que tú haces? ¿Has batallado con el pecado, con uno o varios pecados, no sé, y piensas, es que necesito meterme más con el Señor, necesito leer más la Biblia, yo debo tener más devocionales, mis devocionales de 15 minutos los debo de hacer de 1 hora? Déjame decirte algo, son cosas buenas, como las que Pablo decía, pero el pecado te está engañando. Te está haciendo creer, te está haciendo pensar que es por tus fuerzas que puedes librarte de eso. Y la Biblia me dice, a ti y a mí, que es Él el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A ti y a mí nos toca confiar en Él, descansar en Él, rendirnos a Él. Vuelvo al ejemplo del girasol. El girasol está ahí plantado y recibe al sol. Así tú y yo estamos plantados en Cristo, pegados como pámpanos a la vid. Nos toca permanecer en sus palabras, en Él, y los frutos van a venir. ¿Pero cómo? Van a venir. Un día te vas a levantar y aquello que acostumbrabas a hacer, te vas a dar cuenta que el Señor te ha vuelto más fuerte, más firme. Y cantidad de testimonios hay aquí de cosas que hemos dejado de hacer porque las dejamos porque sabe, entre comillas, estoy siendo dicharachero. Estoy siendo cotidiano, pues. Ya sabemos por qué, pero es la obra del Señor en ti y en mí. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar? Y analiza dónde está tu confianza y ponte a cuentas con el Señor mientras oramos. Precioso Dios, te damos gracias por esta palabra.